Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la Convención Posgrado UPC Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. En breves instantes daremos inicio a la conferencia Oportunidades para digitalizar el Departamento de Relaciones Laborales. Queremos recordarles que si tienen preguntas o consultas, pueden realizarlas a través del chat y al finalizar la conferencia serán respondidas por nuestra ponente. Para dar inicio a la conferencia Oportunidades para digitalizar el Departamento de Relaciones Laborales, les quiero presentar a Andrea Vera, gerente de People Advisory en EY. Bienvenida, Andrea. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí atendiendo esta charla. En efecto, el día de hoy vamos a tratar asuntos relacionados con cómo digitalizar nuestros departamentos de relaciones laborales. Y es importante tener en cuenta quiénes forman estos departamentos en la organización. En primer lugar, estamos orientados a dirigir estos conocimientos o estos consejos, esta presentación, fundamentalmente a los abogados que conforman las áreas laborales de estos departamentos o adicionalmente a las personas responsables de los equipos de gestión humana. Es normal que en los departamentos haya interdisciplinariedad y es bastante necesario que al día de hoy esta interdisciplinariedad esté relacionada también con los ingenieros de sistemas, porque para poder digitalizar todo este tema, siempre es necesario que se cuente con un apoyo de un equipo bastante completo. En ese sentido, el día de hoy vamos a abarcar Perfecto. Pasamos, por favor, al índice para ver qué asuntos vamos a tratar. Uy, parece que estamos con algunos problemas. Ahí está, ahora sí. Vamos a conversar sobre los siguientes puntos. En primer término, vamos a hablar sobre cómo digitalizar los documentos derivados de la relación laboral. Fundamentalmente nos referimos a la documentación de naturaleza laboral, los contratos y los documentos legales que están presentes en un departamento de relaciones laborales, qué es lo que maneja el área de gestión humana, qué es lo que maneja el área procesal laboral de una organización. Todos esos documentos tendrían que ser digitalizados, vamos a ver cómo la legislación nos permite hacer eso. Luego también vamos a conversar sobre cómo atender un proceso judicial virtual, debido a que al día de hoy el contexto ha cambiado y en principio las reglas también de los procesos se han simplificado en algunos casos, pero todo siempre soportado en la tecnología. Y por último, vamos a ver cómo gestionar la productividad a través de la tecnología. Esto en especial para las áreas en donde siempre hay un requerimiento o una demanda de los demás departamentos de la organización para poder medir la productividad, el desempeño de los trabajadores en estos contextos de trabajo remoto o de virtualidad. Vamos a empezar con una frase en relación con este tema sobre la tecnología y el derecho laboral. Primero que nada, precisarles que la tecnología tiene que estar a disposición del derecho y es nuestra responsabilidad encontrar eficiencias para simplificar las operaciones relacionadas con el personal, combinando gestión de personas, la ley y lo digital. Nosotros como docentes de la escuela de posgrado siempre comenzamos nuestros cursos con una pequeña reflexión sobre los temas de actualidad. Entonces, en este contexto y para efectos de esta conferencia, nos gustaría que también reflexionemos sobre estos asuntos. ¿Cómo es que el derecho laboral presente en estos departamentos de gestión humana o de relaciones laborales se combina con la tecnología en este contexto de la pandemia? Sabemos que la pandemia ha sido bastante complicada para todos, pero a la vez también nos ha dado muchas facilidades en la simplificación de procesos y en la ejecución de nuestras funciones o nuestros roles como gestores de personas. Entonces, uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta y que ha repercutido ciertamente en el manejo de nuestra gestión laboral tiene que ver con la conservación y firma de documentos. Ha salido en el mes de mayo del año 2020 el decreto legislativo 1499 que vemos en pantalla. A través de esta disposición se establecía que los empleadores podían digitalizar sus firmas en los documentos laborales, siempre y cuando este proceso sea utilizado mientras dure la emergencia sanitaria nacional. ¿Qué significa esto? Que no solamente
el empleador podía utilizar su firma digital o su firma electrónica en los términos que ya habían sido normados desde el año 2016, sino que también se admitía que el empleador pueda tener su firma escaneada y insertada en los documentos para poder formalizarlos. Adicionalmente, a partir de este decreto, se permite que los trabajadores también puedan digitalizar sus firmas o inclusive escanearlas o utilizar mecanismos vía aplicaciones específicas para que puedan dar su conformidad respecto a la documentación. Este decreto ciertamente nos ayudó mucho a manejar la documentación, porque una de las consultas que normalmente surgía era si es que los empleadores o los trabajadores, cómo iban a firmar documentos, si es que podían utilizar su firma escaneada, si bastaba con un OK a través de un correo o de un WhatsApp, y finalmente se concluyó y se reiteró con esta norma que sí era posible. Esto significa que durante el estado de emergencia sanitaria, es decir, al día de hoy, ¿no?, hasta el 7 de marzo del año 2021, es factible que las empresas y los trabajadores puedan continuar con estos mecanismos para poder formalizar y dar su conformidad a los documentos que van suscribiendo. Entiéndase, contratos de trabajo, boletas de pago, convenios, incluso también los convenios de reducción salarial que fueron tan utilizados en este lapso, podían ser, digamos, ratificados o documentados a través de una firma escaneada. Esto fue un tema excepcional y, como les comento, surgió producto del estado de la emergencia sanitaria, precisamente para que se pueda facilitar la aceptación de las condiciones laborales, ¿no? Entonces, solamente para tenerlo presente, si ustedes tuvieran la duda respecto a cómo utilizar la firma en estos supuestos, precisarles que todas las autoridades prácticamente están aceptando este tipo de firmas, ¿no? Tanto el Ministerio de Trabajo para una comparecencia, para una inspección, porque sabemos que las inspecciones de SUNAFIL no se han detenido, las inspecciones ahora son virtuales, y también se necesita presentar la documentación del empleador cuando, por ejemplo, vamos a presentar algún tipo de sustento, algún tipo de poder o delegación. Cualquier documento al día de hoy puede ser escaneado y presentado también a las autoridades por esta vía. Entonces, es una oportunidad bastante útil para que nosotros podamos agilizar mucho los procesos y evitar tener que presentar documentación física que podría ser un poco más engorrosa en lo que respecta al trámite en sí. El Poder Judicial también está aceptando las firmas escaneadas en los escritos. Esto es un tema importante porque el Poder Judicial antes exigía pues la presentación física de los documentos, con firma, sello manual, ¿no?, hológrafo, pero en estos casos se está aceptando que la documentación sea enviada en forma escaneada. Todo se considera como válido para estos efectos. ¿Qué más? En el caso de los trabajadores, también se está aceptando esta digitalización de sus documentos, tanto para la conformidad, por ejemplo, respecto a la recepción de una boleta, como para cualquier acuerdo, como ya les he mencionado previamente. Las organizaciones sindicales inclusive también están migrando esto de la digitalización, no solamente en lo que respecta a la firma, sino que también ahora las negociaciones colectivas se realizan de manera virtual. ¿Qué significa? Que ya no necesitamos reunirnos de forma presencial con el sindicato. Basta con que tengamos algún tipo de reunión mediante alguna plataforma para que podamos proceder con la documentación de la reunión, inclusive puede ser grabada, lo cual con consentimiento de ambas partes estaría permitido, pero sí es factible que las organizaciones sindicales también suscriban, ¿no?, o participen en cualquier tipo de acta o avance mediante la vía digital. Esto también es algo que nos ayuda mucho. Y hay pronunciamientos ya del Ministerio de Trabajo en donde se promueve y se establecen ciertas reglas para que se puedan llevar a cabo estas reuniones sin que haya ninguna afectación de derechos laborales. Entonces, es importante que los gestores de personas tengan también en cuenta esta información para que cuando coordinen con sus abogados o con los estudios que tienen en caso que tercericen el servicio legal, también tengan en cuenta que es posible que se pueda llevar a cabo una negociación colectiva de manera digital. Y por último, hablamos del caso de salud, ¿no? Nos estamos refiriendo en esta conferencia a lo que tiene que ver con lo laboral. En eSalud hay una plataforma que es Viva eSalud para que nosotros como empleadores podamos gestionar los subsidios por incapacidad, por maternidad de nuestros trabajadores. En este caso, se permite que también el empleador pueda acceder a estas plataformas de manera virtual presentando los CITs, ¿no?, que son los certificados de incapacidad temporal para el trabajo,
para poder recuperar luego el monto que hemos pagado a nuestros trabajadores. Entonces, vemos que todo lo laboral, todas las entidades al día de hoy ya están bastante adecuadas a esta digitalización, lo cual nos permite en realidad ser bastante ágiles en el manejo documentario, y lo cual también nos lleva a una siguiente obligación, que no solamente es entender desde el punto de vista laboral que tenemos que formalizar ciertos aspectos, sino también cómo vamos a manejar toda la data que antes nosotros teníamos en forma física. ¿Es posible tenerla todo en una nube? La respuesta es que sí, siempre y cuando también conservemos algunos documentos que podrían ser relevantes. Sabemos que tanto SUNAT como SUNAFIL, cuando fiscalizan, en todo caso respetan un plazo aproximado de 4 o de 5 años, ¿no? Sabemos que también la pandemia va a ser temporal, si bien es cierto que puede que dure algún par de años más quizá. Sabemos que llegado el momento esto también va a cambiar y vamos a tener que volver quizá, no lo sabemos, a la presentación física de algún documento. Entonces, si bien es cierto que para la agilización del día de hoy podemos utilizar la digitalización de documentos, siempre se recomienda que aquellos documentos relacionados con el pago y relacionados con acuerdos sustanciales con el personal sean conservados de manera física. Es una limitación que tenemos, pero igual es una recomendación, considerando que las normas vigentes sobre conservación de documentos en físico todavía no ha cambiado. Entonces, si bien es cierto que podemos ir avanzando con estos trámites, también es cierto que más adelante vamos a tener quizá la necesidad de tener estos documentos en físico para cualquier sustento posterior que tengamos que realizar ante las autoridades. Otro punto importante, que es el segundo de esta conferencia, tiene que ver con el proceso laboral virtual. ¿Qué cosa es esto? Los juicios laborales antes eran presenciales. Los que litigan o los que están en contacto, han ido a audiencias, siempre tienen que presenciarla presencialmente, ¿no? A través de la presencia de ustedes en Alzamora. Entonces, tenemos que ir al Poder Judicial de Lima, tenemos que ir al Poder Judicial del Callao, tenemos que ir físicamente a cualquiera de los sitios que nos designen, que a veces son sitios lejanos, a veces el tráfico nos gana, a veces perdemos 2 horas de camino, etc. Para poder mejorar esa situación, y obviamente también en el contexto de pandemia, los que hemos podido estar en algún tipo de suceso de esta naturaleza, hemos visto cuánta gente puede haber en el Poder Judicial en una sola mañana, sobre todo por las colas, los ascensores. Ciertamente no era viable que la litigación continúe realizándose en forma presencial. Entonces, el Poder Judicial, a través de determinadas directivas, también en conjunto con el Ministerio de Justicia, establecieron diversas posibilidades de flexibilizar lo que es la audiencia, el juicio y en general el llevado de un proceso judicial laboral mediante la vía virtual. Entonces, ¿qué se hizo? Primero que nada, se aprobó la realización de audiencias virtuales a través de la plataforma Google Meet. Y decimos Google Meet porque es la única plataforma autorizada, según las resoluciones que se han publicado en el peruano, para poder sostener estas audiencias. En el Ministerio de Trabajo, en SUNAFIL, es distinto porque ellos utilizan Zoom. Hemos visto de todo en realidad, ¿no? Pero en el Poder Judicial sí utilizan Google Meet. Luego también hemos visto que la mesa de partes ha variado. Antes, la mesa de partes era presencial. Uno tenía que ir físicamente al Poder Judicial a llevar los escritos. Ahora hay una mesa de partes electrónica a través de la casilla que cada abogado puede tener para poder colgar los documentos correspondientes al litigio. Ahora, también es importante precisar que esto no significa que ha desaparecido la mesa de partes presencial. Esta también se mantiene, sin embargo, es un caso excepcional. El que quiere presenta los documentos en físico, ¿no? Pero también hay que sacar una cita. Y la cita se saca de manera virtual. No es que yo voy al Poder Judicial y presento, sino que tengo que sacar una cita específica para poder comparecer y presentar mis documentos. Y finalmente está el tema de la notificación virtual de las sentencias. Antes había una resolución, después de que acababa casi el juicio, ¿no? Había una resolución en donde nos convocaban para recibir la sentencia en forma presencial. En realidad, a pesar de que el proceso laboral ya se había virtualizado en ciertos aspectos, en especial en lo que respecta a notificaciones, faltaba que se precise el tema de las notificaciones de sentencias.
Sin embargo, al día de hoy ya podemos nosotros contar con esta notificación virtual de las sentencias judiciales en nuestra casilla electrónica. Entonces, esto también es un paso que agiliza simplemente el hecho de ir, recibir la sentencia e irte, ¿no? Porque ni siquiera es que hay que escuchar la sentencia del juez, ¿no? Entonces, era innecesario a veces simplemente ir, recoger y volver, ¿no? Sobre todo por, como les decía, los tiempos de tráfico y los tiempos perdidos en general, ¿no? Que podíamos nosotros dejar de aprovechar para otras funciones relevantes. Entonces, para estos efectos se requiere ciertamente una estrategia unificada frente a los planes de la compañía. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que estos cambios han generado la necesidad de la empresa de verla con otros ojos, es decir, de ver las necesidades de la empresa de una manera mucho más ágil y de una manera más expeditiva. Antes, por ejemplo, todos los expedientes estaban consolidados, pero ahora finalmente todo está digitalizándose y hay muchas de los escritos que son firmados en forma digital, y eso también está permitido y es más accesible para nosotros a fin de llevar correctamente un expediente judicial. Entonces, aparte de cambiar un poco esa mentalidad de papeleo que siempre ha venido adjudicada al Poder Judicial, una de las ventajas es que ha habido aceptación del público, de los usuarios del sistema judicial, de estos mecanismos virtuales, ¿no? La gente está contenta con las audiencias virtuales por todas las ventajas que ya hemos mencionado, ¿no? Por otro lado, también hay rapidez en las coordinaciones judiciales. ¿Y a qué nos referimos? La rapidez se da porque ahora nosotros podemos contactar al secretario judicial a través del WhatsApp. Esta opción antes estaba limitada porque todo contacto judicial tenía que ser presencial y en el horario específico de atención del juez. Y si es que te quería atender o si tenías la suerte de llegar temprano y finalmente ser atendido. Pero en estos casos, ahora podemos nosotros contactar al secretario judicial vía WhatsApp porque él o ella, ¿no?, nos envía a través de la resolución correspondiente su celular. Entonces también es mucho más fácil si se nos pasó enviar un DNI, si nos olvidamos de adjuntar el poder, nosotros aprovechamos, le enviamos un WhatsApp con cargo luego a regularizarlo a través de la mesa de partes, pero por lo menos ya agilizamos todo ese trámite que normalmente estaba muy presencializado, ¿no? Dificultades. No todo también ha sido positivo. Para las empresas, y ahí volvemos con el tema un poco del cambio de chip, ha habido mucha descoordinación o nos ha cogido un poco de sorpresa esta situación porque no tenemos bases de datos procesales. ¿Qué significa? Que todos los expedientes se quedaron en la oficina, yo estoy en mi casa trabajando de manera remota y no sé qué juicios tengo, no sé qué sigue, no sé cómo controlar o cuál es la siguiente instancia, en qué nos quedamos, etc. Para ello, al día de hoy existen muchos softwares de gestión de litigios que están disponibles en el mercado para que las empresas puedan contratarlos directamente y también acceder a sus propios expedientes. La información se ingresa una vez y luego de ello se va haciendo el match con la página también del Poder Judicial y se va actualizando esto en el sistema. Entonces, hay herramientas al día de hoy que están ayudándonos a poder mitigar esta falencia frente a la ausencia de una base de datos procesal. También puede que hayan demoras en la estimación de contingencias y provisiones, ¿no? Como consecuencia de eso, como yo no tengo el expediente físico que toda la vida he tenido, no sé cuáles son los montos, pero eso se soluciona también teniendo una adecuada base de datos procesales, ¿no? Entonces, hay ventajas y desventajas frente a este supuesto, pero el mensaje en general es que el Poder Judicial se está digitalizando y nosotros, como reto organizacional para estos departamentos laborales, también tenemos pues que hacerlo. Y bueno, por último, tenemos el caso de la gestión de la productividad laboral. Uno de los asuntos o retos que se ha venido solicitando por parte de nuestros equipos de trabajo, siempre todos voltean al área de recursos humanos o al área legal, laboral, para solicitarles cómo mido a los trabajadores que se encuentran desde sus casas. ¿Cómo yo sé si no está viendo televisión o si realmente está conectado trabajando? ¿Cómo verifico que realmente el trabajador esté siendo productivo? Esta es una pregunta que ha surgido durante el contexto de la pandemia, incluso desde el inicio, cuando todavía no sabíamos bien cómo se iba a desarrollar. El día de hoy más o menos ya está un poco ordenado el tema,
pero uno de los asuntos importantes era cómo voy a controlar a los trabajadores. Entonces, nuestros sistemas clásicos de marcado de tarjeta o de la oficina en donde yo pasaba y podía visualizar que mi trabajador estaba sentado, sabe Dios haciendo, jugando algo, no lo sé, pero estaba ahí, por lo menos sabías que lo llamabas y estaba a disposición, ¿no? Entonces, este contexto de fiscalización tradicionalmente considerado también ha cambiado, porque ahora lo que tienen que hacer las empresas es migrar hacia un sistema de gestión por objetivos o a través de indicadores o KPIs que nos van a poder permitir identificar cuáles son las competencias clave de nuestros trabajadores y qué objetivos yo le puedo fijar a cada puesto. Si bien es cierto que esto supone todo un rediseño del sistema actual que podemos tener en relación con nuestros puestos de trabajo, también es importante tener presente que es necesario y es casi que el único mecanismo viable o, digamos, ejecutable en el corto plazo para que nosotros podamos ver cómo vienen trabajando nuestros empleados, ¿no? Entonces, esto de los KPIs es bastante importante, dado que yo le voy a poder fijar objetivos específicos y los voy a poder evaluar a través de indicadores en el tiempo, siempre y cuando yo se los haya comunicado a los trabajadores y les haya dicho qué espero de ellos ahora con este cambio. Por ejemplo, si antes esperaba que lleguen a las 8 de la mañana, ahora lo que voy a esperar es que me entregue este asunto a las 5 de la tarde. Entonces, si no me lo entrega, significa que hay un incumplimiento. Y yo en todo caso podría medir ese tipo de incumplimientos con algún tipo de gestión un poco sancionadora diferente a la que normalmente estábamos nosotros habituados a impartir. O, por ejemplo, si es que yo quiero que un trabajador llegue a una meta anual, los cambios de fiscalización van a ser distintos, porque no voy a estar detrás de él permanentemente, sino que voy a esperar a que, producto del cambio de este indicador, yo luego pueda verificar cómo ha venido dándose este desempeño numérico, ¿no? Entonces, esto es importante para poder migrar un poco y cambiar esta gestión de productividad asociada un poco más a lo que es la tecnología. Y para fijar estos KPIs es posible también que las empresas diseñen matrices para poder medir el desempeño del personal, ¿no? Entonces son aspectos que no podemos dejar de lado y es importante que tengamos estas matrices en donde consignemos, por ejemplo, el número de horas invertidas en un encargo para medir la eficiencia también del trabajador o la eficacia. Si llega, por ejemplo, a ser 20 horas para un tema que en realidad debería tomar 5 horas, ¿no? Entonces ahí más o menos vamos viendo cómo el trabajador se va desempeñando. Y eso nos va a dar al final del mes o al final de la semana inclusive un resultado de indicadores para poder medir cómo se ha desempeñado el trabajador y cómo ha ido su productividad. Ahora, también es cierto que han salido dos puntos importantes que los mencionamos aquí ya para ir terminando. En primer lugar está el derecho a la desconexión. En el mes de noviembre, a través del decreto de urgencia 127-2000, fue que el gobierno decretó que los trabajadores tenían derecho a la desconexión. Y automáticamente todos nos identificamos y todos quisimos que nos resulte aplicable esa norma. Entonces hay que tener presente básicamente dos puntos, ¿no? Esta norma establece dos obligaciones de no hacer para el empleador. La primera es que el trabajador puede estar trabajando, ¿no?, hasta su horario máximo laboral. Y las obligaciones de no hacer son las siguientes. El empleador, luego de ese horario, no puede exigirle al trabajador que se conecte, ¿no? O sea, es decir, yo no puedo decirle a las 9 de la noche, conéctate para ver este pendiente. Si es un trabajador sujeto a fiscalización con horario, producto de este derecho a la desconexión, el empleador no puede obligarlo a que se conecte. Y la segunda obligación consiste en que yo como empleador, si el trabajador no se conectó, yo no puedo sancionarlo por esa no conexión. Entonces son dos cosas. No lo puedo obligar a que se conecte y si no se conectara, no lo puedo sancionar alegando que no está comprometido o que ha dejado el tema pendiente, ¿no? Ahora, todo es conversable. Ciertamente, si el trabajador tiene un asunto pendiente muy urgente, puede coordinar con el empleador para ver si es que lo puede realizar, lo puede continuar realizando, pero en ese caso, pues correspondería el reconocimiento de horas extras. O en todo caso, si no fuera tan urgente, podría dejarse para el día siguiente, a primera hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mecanismos, lo importante es que todo se converse. Pero básicamente este derecho a la desconexión dispone estos dos asuntos, ¿no? Que no podemos obligar ni tampoco sancionar.
Y por último, también recientemente, en el mes de octubre, más o menos, el Tribunal Constitucional sacó una sentencia, que es la 943/2016, por si desean revisarla, en donde se establecía una regulación para los correos electrónicos o las conectividades que pudiera tener el trabajador y la capacidad del empleador de inmiscuirse en dichos correos, ¿no? Básicamente lo que decía esta sentencia es que por más que el trabajador esté conectado desde la laptop o el celular proporcionado por el empleador, el empleador no puede meterse a fiscalizar los correos electrónicos ni tampoco las redes sociales del trabajador. En todo caso, lo único que excepcionalmente podría hacer es revisar la información del correo electrónico institucional y siempre y cuando haya quebrado la expectativa de privacidad que tiene el trabajador para poder visualizar estos correos. ¿Qué significa? Que si yo puse un disclaimer desde un primer momento, o si yo en el contrato de trabajo avisé al trabajador que el empleador podrá fiscalizar aleatoriamente los correos institucionales, o sea, los que tienen @ el dominio de la empresa, siempre y cuando el trabajador sepa eso, en principio el empleador puede ingresar al correo, pero no para ver sus correos personales, ¿no? Sino para encontrar alguna información o para buscar alguna propuesta antigua o para ver si tienen el correo de alguien, podría ser posible hacerlo. Pero el requisito, como les digo, es quebrar esa expectativa de privacidad, haciendo que el trabajador sepa desde un inicio que ese correo va a poder ser fiscalizado. Sin embargo, si el trabajador tiene su Facebook abierto en la computadora o un Instagram, en esos casos el empleador, por más que sea la computadora de la empresa, no va a poder ingresar a esas redes sociales porque se va a entender que hay una violación al derecho de la intimidad del trabajador, por más que sea la computadora o el equipo de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta este criterio, que es, como les digo, recientemente de octubre, en donde se ha dispuesto esta protección al al derecho a la intimidad que tiene cada trabajador, ¿no? Con lo cual, nosotros como empleadores tenemos que tener ahí mucho cuidado. Entonces, ya para ir concluyendo, queremos cerrar esta presentación agradeciéndoles por el tiempo dedicado. Esperamos que haya sido de utilidad, que estos consejos que les hemos dado los puedan utilizar y aplicar directamente en sus organizaciones, teniendo en cuenta que la tecnología necesita ser aplicada mucho de la mano con lo que nosotros venimos realizando en el día a día. Y si nosotros, como les decía al inicio, pensábamos quiénes integran el Departamento de Relaciones Laborales, pensábamos en el abogado y pensábamos en gestión humana propiamente, creo que ahora también tenemos que pensar en nuestro ingeniero de sistemas o nuestra área de TI, que ciertamente nos va a ayudar también a que esos procesos sean mucho más ágiles y siempre, por favor, respetando los derechos de los trabajadores conforme a lo que ya hemos mencionado. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la ponencia que nos has dado ahora. Tenemos algunas preguntas que nos han dejado en el chat. Sí, te las voy a leer en este momento. ¿Consideras que hemos llegado a construir una cultura digitalizada en las empresas o que aún tenemos retos importantes para el 2021? Ok, pregunta interesante, pero creo que estamos en buen camino. Si bien es cierto que este tema de la tecnología y la posibilidad de aplicarla de manera amplia, de manera global a la organización, normalmente aplica para empresas que son más grandes y que obviamente tienen mayor presupuesto para poder contratar este tipo de servicios. También es cierto que para el año 2021 se vienen muchos cambios en ese aspecto, es decir, con todos los trabajadores independientes que finalmente han salido de sus empleos regulares producto de esta pandemia, ha habido muchos emprendimientos relacionados con la gestión digital, tanto de documentos legales como de startups relacionadas con derecho laboral. Y finalmente hay una tendencia muy fuerte a dejar el criterio tradicional, ¿no?, para poder migrar a un aspecto mucho más digital, mucho más virtual y ágil. A veces nosotros pensamos que en Perú eso no hay, pero sí hay. Simplemente es cuestión de ir revisando la web para poder encontrar esas opciones, pero siempre es posible encontrar algo que también sea accesible a nosotros, ¿no? Entonces, como reto en general,
Esto ha venido siendo más que nada desarrollado en la práctica por empresas grandes, grupos de empresas que, como les digo, tienen el capital para poder invertirlo. Pero eso no significa que las pequeñas empresas o aquellas que están recién en fase de acceso a información o a la virtualización de los temas, no puedan hacerlo más adelante. Y tener en cuenta también que ha ayudado bastante que durante los meses de la pandemia, los sistemas tanto laborales como SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, como los judiciales, han migrado también a esta plataforma virtual, ¿no? Con lo cual, esto también ayuda a que nosotros podamos ir más de la mano con las autoridades y no sea simplemente que la empresa está desarrollada en lo digital y que al Estado le falta mucho. Más o menos nos hemos ido alineando, siempre hay cosas que se pueden ir subsanando en el camino, pero los retos son aún mayores, ¿no? Hay sobre todo una muy fuerte tendencia a que los documentos físicos sean los que primen, pero creo que esa mentalidad va a ir cambiando y bueno, a nivel empresarial es un reto que no debemos dejar de lado y que tendríamos que también presupuestar, ¿no? Como recomendación para el año 2021, para efectos de migrar un poco más a lo que es la tecnología, acceso a nube, ¿no? Ahora, digamos, todos podemos acceder a una nube, a un Google o a un Outlook, que tiene muchos accesos también para que todos los trabajadores, con las restricciones del caso, si hubiera información confidencial, puedan acceder también a dicha data, ¿no? Pero creo que hemos avanzado bastante y creo que mucho más rápido y ha tenido mucha más aceptación de lo que inicialmente se pensaba, ¿no? Y ejemplo de ello también es que la ley del teletrabajo del año 2013 había sido casi inutilizada, ¿no? Y el día de hoy hay mucho interés en ver qué viene después de esta regulación de trabajo remoto, si vamos a migrar a un teletrabajo permanente, cómo se va a dar, ¿no? Entonces creo que ha tenido bastante acogida y tendrá mucha más para el año que viene, ¿no? Con mayor razón si es que el trabajo remoto ha sido extendido hasta el 31 de julio del otro año. Eso nos da también cabida a que podamos continuar digitalizándonos, por lo menos con seguridad, durante 6 meses más. Claro que sí, totalmente cierto lo que mencionas, Andrea. Muchas gracias. Y ya para finalizar, te leeré una pregunta más. Dice, ¿cuáles han sido los factores clave de la transformación digital para fortalecer las relaciones laborales en la pandemia del COVID-19? Creo que uno de los factores claves ha sido la capacidad de negociación con los trabajadores y los alcances de la cultura de la empresa. Sabemos que son dos aspectos que tienen que ir de la mano necesariamente, pero que gracias a una buena cultura o una cultura organizacional fortalecida, es posible que nosotros podamos entablar o lograr algún tipo de negociación con el personal. ¿Por qué? Porque si confiamos en la empresa, si sabemos que la empresa está ahí para apoyarnos y nosotros para apoyarla, si sabemos que hay esa relación mutua, cordial, de fidelidad, ¿no? Sabemos que esto va a garantizar que cuando tengamos que tomar alguna decisión temporal, como por ejemplo una reducción salarial, la suspensión perfecta de labores, que también se dio y que impactó a muchas empresas, pero que también las ayudó a que pudieran ahorrar un tiempo y luego nuevamente salir adelante. Estas suspensiones quizá hubieran sido obstruidas o quizá un poco más complicadas si la cultura organizacional hubiera sido débil, porque no hay un compromiso, a la gente finalmente no le importa, el empleador simplemente se preocupa por sí misma, no hay una marca empleadora que haga que yo me sienta contenta en el trabajo, por ejemplo, sino que simplemente estoy por estar. Entonces, si no tenemos una cultura fuerte, que ha sido, como les digo, uno de los elementos más importantes, no hubiéramos podido acceder a una negociación favorable con el personal en donde todos colaboramos, hoy por ti, mañana por mí, hoy acepto que me bajes, pero yo me voy a esforzar, pero luego, por favor, cumple tu compromiso y restitúyeme el sueldo, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de situaciones, si ha habido confianza entre las partes, finalmente ha sido un aspecto útil, ¿no? Un aspecto bastante positivo. Y otro aspecto también ha sido el tema de las firmas escaneadas, por ejemplo, ¿no? Para poder materializar todos los documentos, todos los acuerdos que se hubieran podido poner sobre la mesa. Porque si yo tengo que renovar un contrato de trabajo que se le vence el plazo y la persona no está, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, nos ha ayudado mucho la normativa, ha sido, aunque un poco confusa al inicio, ¿no? Ha sido bastante útil en algunos casos, como por ejemplo el caso de las firmas que les comentaba, ¿no? En donde va a ser posible que las partes se pongan de acuerdo de manera virtual, te mando un correo, me dices ok, y yo entiendo que ya aceptaste, y con eso nos podemos manejar durante un buen tiempo, ¿no? Hasta que vuelvas nuevamente en forma presencial y ya. Pero sí,
considero que tanto la cultura como la negociación y la digitalización han contribuido para que las partes puedan llevar a cabo los acuerdos laborales más urgentes que se hubieran podido requerir en este contexto de la pandemia. Bien, muchas gracias Andrea por tu ponencia, ha sido todo muy, muy interesante. Ok, muchas gracias también a ustedes y bueno, los esperamos en los cursos de posgrado del UPC. Ahorita nosotros tenemos el curso de legislación laboral, si necesitan cualquier ayuda, cualquier asunto, también estamos a su disposición. Muchas gracias por el tiempo. Excelente, agradecemos a todos su participación y los invitamos a seguir conectados en la convención de posgrado UPC. Buen día.